Hola, ¿cómo les va? Vamos a resolver el ejercicio de la guía de Socket. Realizar un conjunto de programas, un cliente y un servidor, que permite el envío, recepción y visualización de mensajes del tipo chat de un usuario contra un usuario. Los usuarios se turnarán para transmitir o recibir secuencialmente. Ambos usuarios son cliente y servidor. Tengo el servidor y tengo el cliente. Partiendo de los ejemplos de código que expliqué en clase, el servidor queda escuchando conexiones en el puerto 8888 en cualquiera de las IPs que un paquete le llegue con destino a este puerto del protocolo TCP. Va a escuchar las conexiones, el programa que vamos a construir o que les voy a mostrar hecho. El cliente establece la conexión contra el servidor. Una vez que la conexión está establecida, hacer de un lado, connect del otro, ¿no? Las funciones. Una vez que la comunicación está establecida, el servidor es el que primero le envía un mensaje al cliente, una cadena de caracteres que se le pide por teclado en el programa servidor. Esa cadena se muestra en el cliente. Al cliente se le pide que se ingrese una cadena. Esa cadena se le envía al servidor. La cadena se le muestra al servidor. Este lazo se repite una cantidad fija de veces, tanto en el cliente como en el servidor. Una vez que se intercambiaron esa cantidad de mensajes fija, entonces se procede a finalizar la comunicación desde ambos lados. Les voy a mostrar esto, pero hecho en código. Bueno. Empiezo por el servidor. Para poder enviar y recibir mensajes, hay creados dos arrays. Hay una variable que cuenta la cantidad de iteraciones y hay una variable que cuenta la cantidad de bytes que son recibidos para poner el /0 al final de la cadena. Todo esto fue explicado en clase, o si grabé algún video quizá lo pueden ver de ahí. La lógica del servidor sería: una vez que el servidor hace el accept y se desbloquea el accept, significa que un cliente hizo connect desde algún otro lado. Si no ocurrió un error en ese accept, entonces me va a mostrar de que se conectó un cliente. Me va a imprimir la IP del cliente y el puerto del cliente. La IP del cliente la saco del campo SIM address del socket client y hay que convertirla con esta función inetNTOA para poderlo imprimir con %s. Y el puerto del cliente se imprime como un int del campo SIMPort de la misma estructura para saber desde dónde se me conecta el cliente. Luego hay una estructura de repetición, que es ese lazo que les mostré antes, el bucle. Hay un mensajito que se imprime en la terminal del programa servidor que dice servidor dice, y con un fget se queda esperando a que el usuario tipee algo que le quiere enviar hacia el otro programa. Con write se escribe en el new socket, que es lo que devuelve el accept, o sea, el cliente ese que se conectó, le estamos enviando el dato al cliente. Esta sentencia de código le envía el dato al cliente y se queda esperando inmediatamente que el cliente responda con un recv. Tuve problemas de hacerlo funcionar con read, sin embargo esta forma de usar recv sería idéntico a usar un read, pero en el read no recibía todos los bytes correctamente. Con recv me quedo esperando en ese socket que el cliente me responda. Cuando el cliente me responda, lo guardo en message rx, que es un array de tamaño 50. Por eso el recv lo mando a recibir como máximo tamaño -1 para el /0, ¿no? Byte rx es lo que me retorna recv, que sería la cantidad de bytes que fueron efectivamente recibidos. No importa que acá haya más espacio. Si recibe 5 bytes, bytes rx va a tener 5. Como la primera posición empieza en 0 y la última es tan -1, o cantidad de bytes -1, si yo recibo 5 bytes, el último byte estaría desplazado 4 lugares después del 0. Entonces, al final del último byte recibido pongo el /0, ¿no? Como que si recibo 5 bytes, en la posición del número byte recibido no está considerado el 0. Entonces, esa sería la próxima posición después del último byte recibido. Ahí le pongo el /0 para poderlo imprimir con %s. Entonces, del lado del servidor hago un print que dice cliente dice 2 puntos e imprimo el mensaje recibido desde el cliente. Dejé este string copy acá por las dudas como una idea de blanquear ese array, pero no tuve problemas, así que no lo hice. Si estuviera recibiendo archivos que pueden tener como distinto tamaño, acá está fijado el tamaño máximo que pueden transmitir y recibir ambos programas. Si pudiera recibir mensajes de un tamaño máximo distinto, quizás tendría que blanquear el array de recepción para evitar
mezclar basura o el contenido viejo del array con el contenido nuevo del array en las sucesivas recepciones. Como n me cuenta la cantidad de iteraciones que voy a dar en este while, así que cada vuelta que pego le resto 1, cuando esté 0 el while se va a romper. Bueno, vueltita, 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 escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo, escribo, leo, cierro la conexión con el cliente, cierro el puerto y se lo devuelvo al sistema operativo, del lado del servidor. Del lado del cliente. Del lado del cliente lo mismo. Pongo los whiles a la par. Ahí está. Del lado del cliente a la derecha, servidor a la izquierda. El cliente tiene un mismo while, utilizo las mismas variables messageTX y messageRX. Así como el servidor empieza escribiendo en el socket, el cliente tiene que empezar leyendo, porque esto es sincrónico. No tengo capacidad de poder transmitir y recibir simultáneamente cuando cada uno de los extremos quiera. Se tienen que hacer por turnos. Servidor transmite, cliente lee. Cliente transmite, servidor lee. Entonces, como el servidor empieza escribiendo, el cliente tiene que empezar leyendo. Este write le habla a este read o recb. El cliente recibe el mensaje, le clava el /0 atrás del último byte y lo imprime en la terminal del cliente. Luego un print que dice, cliente dice 2 puntos, con el fget se queda esperando que el usuario tipee una cadena y le dé un enter. Cuando le dé un enter, este write le envía el mensaje a este recb del lado del servidor. El servidor le clava el /0 y al final de la última letra, del último carácter recibido, y imprime lo que el cliente le envió. Ambos de cada lado le restan 1 a su propio común n y vuelven a este lazo. Esto va a ocurrir mensaje, 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 hasta que se supera la cantidad. Vamos a hacerlo con la terminal. Creo que sería mejor si lo hago uno al lado de la otra. Tengo la costumbre de... Entonces, en la columna de la izquierda ya tengo compilado el servidor. En la columna de la derecha tengo el cliente. Voy a conectar primero el servidor, obviamente. Bueno, no lo voy a hacer. Me voy a tratar de conectar con el cliente sin que el servidor esté levantado. No los compilé. Qué genio. Bueno, voy a compilar. Este es el servidor. Bueno, así por lo menos no pueden pensar de que les estoy mintiendo y que es otro programa que estoy corriendo. Ahí está. Corro el servidor y acá corro el cliente. Voy a ejecutar el cliente sin que el servidor esté activo. Pim, error en el connect. El cliente no le pudo hacer connect al servidor. Ahora sí, corro como corresponde primero el servidor. Ahí está. El servidor levantó, pudo asociar el puerto correctamente al socket y está esperando que un cliente se le conecte. Ahora de la derecha voy a ejecutar el programa cliente. Ahí se conectó un cliente. Me dice el IP del cliente y el puerto del cliente. Servidor dice: hola, ¿cómo te va? Estoy aprendiendo sockets TCP IP versión 4 en GNU Linux. Hola, ¿cómo te va? Estoy aprendiendo socket TCP IP. Me cortó en GNU Linux porque yo le di tamaño 50 al array. Cliente dice: qué bueno, yo también. Enter. Me aparece el mensaje del cliente en el servidor. Me voy a suscribir a Hacker Link. Llega el mensaje del lado del cliente. El cliente le dice: yo también. El servidor recibe el mensaje. Qué bueno. 2 subs son 2 subs.
Sí, listo. Buenísimo. Chao, me voy. Yo también. Nos vemos. Y finalizo la comunicación. Quiero correr el programa de vuelta, tengo que levantar nuevamente el servidor. Un detalle de este código del servidor tiene agregado, antes del bind, una sentencia sacada de la guía BIG de programación en sockets, que es el setSockOpt. Esto hace que le arranque el puerto si es que otro proceso lo tiene, o si queda una parte pendiente de la comunicación, eso se va a romper. Eso para el socket que uno va a hacer el bind, socketDesc, arranca el puerto y se lo da a este proceso. Lo puse para el proceso de debugueo del programa, para no tener que estar esperando a que me libere el puerto del sistema operativo. Bien, estas versiones ya se encuentran subidas a GitHub en la carpeta resueltos de sockets, dentro de resueltos de lenguaje C, dentro del repositorio de ejercicios resueltos. Chat cliente-servidor son los ejemplos que acabo de mostrar recién, donde cliente y servidor iteran una cantidad fija de veces cada uno. Ahora voy a hacer una modificación sobre este código para que cuando se envíe una cadena específica la comunicación finalice. Para hacer eso voy a agregar tanto del servidor como del cliente que cuando reciban el mensaje chau del lado opuesto cierren la comunicación. Yo tengo MessageRx, que es el mensaje que el cliente me envió. Entonces pretendo comparar lo que el cliente me envía, MessageRx, con la cadena de minúsculas chau. Si esto es correcto, quiero que la comunicación finalice. Entonces pregunto si eso ocurrió. Si es igual a chau, entonces va a devolver 0 el string compare, y como n, que está debajo, restando en cada iteración, le resta 1 y cuando da 0 se rompe. Entonces lo que voy a hacer es forzar a que este valor de la variable como n sea 1. Si es 1, en la línea de abajo, en el 85, le voy a restar 1 y cuando pega la vuelta, como n va a ser 0 y la iteración esta va a finalizar. Esta misma lógica la voy a aplicar del lado del cliente. Entonces tanto servidor como cliente le puedo enviar un chau al extremo opuesto y eso va a hacer que la comunicación se cierre. En el caso del lado del cliente, el cliente primero hace la recepción y después hace la escritura. Si recibe el mensaje de finalización, tendría que finalizar antes de hacer la escritura. Entonces, esta sentencia de código la podría llevar acá, debajo del mensaje recibido del servidor. Y si eso ocurre, yo quiero que se saltee la escritura. Entonces haría la pregunta: si esto es 0, que como n se haga 1. Si no es 0, significa que no recibí un chau. Entonces que en el else el cliente diga qué es lo que quiere transmitir al servidor. Entonces la lógica sería: el servidor transmite y luego recibe. Si recibe un chau, como n se pone en 1, como n-1 es 0 y el while se rompe. Si estoy del lado del cliente, si el servidor me envía un chau, entonces salto una línea. Si el servidor me envía un chau, muestro ese mensaje de chau. Cuando me doy cuenta que recibí un chau, entonces pongo como n en 1, le resto 1, me da 0 y se me rompe el while. Si lo que recibí no es chau, entonces voy a ir por el else y le voy a pedir al usuario que esté ejecutando el programa cliente que me cargue una cadena para enviársela al servidor. Cuando el while se rompe, está el close de ambos lados que cierra la comunicación del cliente hacia el servidor o del servidor al cliente, y del lado del servidor está el cierre del puerto, el devolverle el puerto al sistema operativo. Guardé de los dos lados. Vamos compilando los programas. Ejecuto primero siempre el servidor.
Luego ejecuto el cliente. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Me va bien. El servidor envía un chau. Cliente dice chau. Chau, chau. ¿Y qué pasó? El servidor dice chau. Cliente dice chau. Está finalizando. Maté los dos programas. A ver si los modifiqué en la carpeta correcta. Ejercicio socket, cliente servidor, string compare, message rx, compara con chau, es igual a 0, tengo string.h, si la comparación del mensaje recibido es chau, entonces como n es 1. Bueno, está corriendo, pero un accept, ahí se te conecta. Hola, recibo el hola. Hola, recibo el hola. Chao. Servidor dice chao. Hay un espacio antes del chao. Chao. Cliente dice tengo un espacio antes del chao. Servidor dice chao. Estoy teniendo un espacio. ¿Dónde está ese espacio? No, está bien. Cliente dice el espacio lo tengo yo dentro del printf. No me está comparando correctamente el chao. Sí me lo estoy imprimiendo bien, pero no me lo está comparando. Chao, chao. Chao, chao. Como n es igual a 1. Como n es igual a 1. Voy a poner un mensajito. Chao recibido. Hola, hola. Chao. Chao. No me está comparando correctamente el chao. String compare message con chao. Así. Creo que ya sé cuál es el problema. Hola, hola. Cliente dice chao, servidor dice chao. Sí. Cuando yo transmito, servidor dice estoy del lado del cliente, de la derecha. Servidor dice tengo un chao y hay un enter y acá hay una línea vacía, o sea que hay dos enters. Cliente dice chao y acá hay un enter, o sea que hasta el enter de esta línea y el enter de esta línea. Cuando yo mando un enter, estoy enviando el enter, además del enter que imprimo. O sea, cuando recibo un mensaje del cliente, yo imprimo el mensaje del cliente y le agrego mi enter. Como veo dos enters, significa que este mensaje que estoy recibiendo tiene un enter. Entonces voy a hacer un chao contra barra n en la comparación. O sea, voy a incluir el contra barra n dentro de la comparación en la cadena. Estoy sospechando de qué es eso. Ahí de un lado, compilo de un lado, compilo del otro, los ejecuto. Hola, ¿cómo te va?
me va bien. Servidor dice chau. Servidor dice chau, chau recibido. Y el servidor quedó corriendo. Ahora corre de vuelta el servidor. Corre de vuelta el cliente. Conectado. ¿Cómo te va? El cliente dice chau. El servidor recibe el chau y finaliza. Entonces lo que estoy teniendo el problema ahora es que el que inicia el cierre de la conexión queda con su conexión abierta. Entonces tengo que cerrarle la conexión al que envía el chau por primera vez. Cuando yo escribo un chau en fgets, porque yo soy el que quiere finalizar la comunicación, tengo que enviar el chau y a su vez ponerme en el modo de cierre. O sea que tendría que ir a acá y después de haber transmitido ese chau, finalizar mi lado de la comunicación. Entonces voy a aplicar la misma lógica. Voy a hacer esta comparación. En vez de mensaje transmitido, mensaje recibido, voy a comparar el mensaje transmitido. Y si esto es chau, pongo como n en 1 y digo que se recibió el chau. Y en el else pongo todo lo otro que hay que seguir haciendo cuando el chau no se reciba. Todo lo otro que hay que seguir haciendo cuando el chau no se reciba es todo esto que está acá. Entonces tengo, si voy a enviar un chau, acá chau transmitido, transmitió el chau y puse como n en 1. Si no se transmitió el chau, entonces se espera la recepción del lado del cliente. Como se puso en 1, este lo resta y igual se va a romper. Y tengo que aplicar la misma lógica del otro lado. O sea que en el caso de que el cliente, acá está el cliente, haya transmitido un chau, luego de haberlo transmitido pregunto, ¿acabo de transmitir un chau? Sí. Entonces el chau fue transmitido. Si el chau fue transmitido, entonces pongo como n en 1, se va a restar en 1 y cuando pegue la vuelta se va a romper. Como acá el read está en la primera línea del while, no hace falta que lo excluya como hice del otro lado. Guardo un lado, guardo el otro. Corriendo el servidor. Corriendo el cliente. Hola, ¿cómo te va? Me va bien. Chau. Chau transmitido. Se cerró de los dos lados. Acá inicié el cierre desde el lado del servidor. Voy a volver a correr el servidor. Voy a volver a correr el cliente. ¿Cómo te va? Bien. Me quiero suscribir a Religion. Qué bueno. Ahora el cliente dice chau. Se transmite un chau. El servidor recibe el chau y cierra la conexión. Entonces cada uno que envíe un chau del otro lado es capaz de finalizar la conexión. En vez de un chau puede ser un código y no hace falta imprimirlo al chau. Con cerrar la conexión ya estaría. Ahora voy a subir este código en el repositorio de GitHub como una segunda versión del chat entre un cliente y un servidor. Nos vemos.